Ángela, ¿a dónde vas? ¿No vas a entrar a bioquímica? Ya me tengo que ir. ¿Luego me pasas los apuntes? Sí, está bien. Angelita, Angelita, Angelita. Ya saliste bien, mentirosita. Resulta que sí conocías a los Casillas. Así que tú y yo tenemos mucho que platicar. Quieto. ¿Qué pasó? ¿Estaba? Acá arriba no está. Lánzate al otro edificio, por favor. Parcero, le dije que la llame a celular. ¿Para qué son esos aparatos? Llevo todo el camino marcándole, no contesta. ¡Ángela! Anita, este mano está pegado una boleteada a la berraca. ¿Qué hacemos? Ya, pero que no nos movemos hasta no saber qué pasó con ella. ¡Ángela! Elizabeth, ¡Ángela! vámonos al carro. No es Ángela conveniente Moreno? que te vean aquí. Mones, mi hermana. ¿Dónde está? Mira, No sé. vente. No sé, se la llevaron. ¿Cómo que? ¿Qué? No sé qué. Se la llevaron fuera de la ¿Cómo se la vía, se la llevaron? ¿Quién llevaron se la llevó? en una camioneta. Lo Pégale a grabé. Dios. ¿Quién ¿Qué se la pasó? llevó? No sé, no se lo grabé. ¿Qué pasa? Pero, Señor. Herendia. Santiago, ¿qué haces aquí? ¿Por qué? ¿Esta gente está contigo? Tiberio y Ofelia son soldados de élite. Mis manos derecha e izquierda. Sabes, no, esto no me está gustando. Mejor me voy. Espérate. Tenemos que hablar. Sé muy bien lo que hiciste con ese hombre. ¿Qué hombre? No sé de qué me estás hablando. ¿Lo sabes? Los dos lo sabemos. No sé, no entiendo qué tiene que ver eso con el acoso y el ataque de tu mano izquierda o derecha. Si querías hablar conmigo, no tenías que armar todo esto. Todo tiene una justificación, Heréndira. Puedes seguir evadiendo el tema o entender. Procesa la información y cálmate. Escúchame lo que te tengo que decir. Para la camioneta y te quedas afuera vigilando. Por favor, déjenme ir. No sé qué quieren. Tranquila, mija. No te vamos a hacer nada. Solamente queremos platicar contigo. ¡Ey, cálmate! Que te aviento abajo de un camión. Por favor, suéltenme. ¿Ya? Podemos hablar como gente decente. Lo único que queremos saber es que hacía Diana ahumada en tu casa. Les voy a decir toda la verdad. Pero, por favor, no me hagan daño. No, todo lo contrario. Entre más rápido cooperes, más rápido terminamos con tu gasto. ¿Estamos? Tiberio y Ofelia te siguieron hasta esa casa. Te vieron salir, entraron y descubrieron al tipo ese con una plancha en la cabeza, muerto. No entiendo por qué me estás haciendo esto. Podrías entender si aceptas que lo que te digo es verdad. Sabes que lo sé. De lo contrario, no habría hecho todo esto. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la necesidad? Heréndira, lo que pasó, pasó. Quiero protegerte. Necesito protección. ¿No? Pero depende de ti que no se levanten olas. Confía en mí. Abusaba de una niña. Lo sé. Y se merecía lo que le pasó. Pero si hubiera sido la policía o un vecino quien te descubriera, estarías en problemas. ¿No lo estoy? ¿No? Pero necesito entender qué estás haciendo.
Está bien que el Jaimito se quede con su suite presidencial, ¿no? No, la verdad es que el hotel es muy grande. Yo no creo que se encuentren. Pues él debería de esconderse de nosotros, ¿no? No nosotros de él. Muchas gracias, vato. Con mucho gusto. Bueno, pues gracias, compa. Neta. Que les vaya bien. Chao. Adiós. Ángela, no tenemos todo tu tiempo. Así que dinos lo que sabes. ¿Qué pasó con Diana? Ella llegó a mi casa por pura casualidad. No. Aquí en esta vida las cosas no suceden por casualidad. Dime la verdad. ¿Qué hacía ahí Diana? Ella llegó con mi hermano. ¿Y quién fregados es tu hermano? Es un chavo cualquiera. Él solo iba de regreso de la chamba y ella, según esto, estaba buscando comida casera. ¿Comida casera? Entonces, ¿la güerita está a dieta o cómo? ¿Eh? No me hagas perder la paciencia. ¿Quién es tu hermano? Es un jardinero que trabaja con Elizabeth Cordero. Ya vamos avanzando. ¿Y qué hacía Elizabeth Cordero con Diana Ahumada entonces? ¡Habla! Ya les dije todo lo que sé, por favor. Ya no me interesa su dinero, por favor, déjenme ir. No. Si no me contestas lo que te estoy preguntando, sales de aquí, pero con las patas congeladas, ¿oíste? ¡Habla! Llegaron juntos porque los Casillas están en el rancho de Elizabeth. ¿Ya está todo listo? ¿Qué novatos? Oigan, ¿y dónde fregados fueron los demás? Está el parcerito y la reinita. Arre, písale, vato, a ver si alcanzamos a la troca esa. Tu hermanita va a soltar toda la sopa, ¿sí o qué? Va a decir todo lo de Ismael y lo de Dianita. No, Ángela, no va a abrir la boca, ya vas a ver. Fue mal de Ismael. Lo siento, no hay de otro. A mí me vale madre lo que haga. Yo lo único que quiero es encontrar a mi carnala. Ya si ese vato quiere matar a alguien, que me mate a mí. Ya tuvimos una pelea por eso, ¿sí o qué? Pero esto no se va a arreglar solamente con un palo. Esto se arregla con plomo, bala. Ya lo dije. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Tiene a su hermanita secuestrada? ¿Usted no cree que es suficiente para darles bala a todos o qué? A ver, ya. Bájale, parcero. Nadie va a disparar. No vamos a poner en riesgo la vida de Ángela. ¿Entendido? Reinita, ¿y entonces usted cómo cree que la vamos a ayudar o qué? ¿Vamos a negociar? No, Elizabeth. Sancho te quiere muerta. Parcero tiene razón. Si los encontramos, tenemos que enfrentarlos. Nel, pero el amigo de Ángela dijo que solo era una troca, chanza y... Chance y nada. Si hay una camioneta, hay 20. Y si hay narcos, hay armas. Y si hay armas, hay plomo. ¿Estamos? Ya, pero en este caso no vamos a disparar. No vamos a poner en riesgo la vida de Ángela. ¿Entendieron? Acabas de soltar información valiosísima. ¿Estás consciente de eso? Solamente esperamos que nos estés diciendo la verdad y no nos estés mintiendo nomás para salir de esta. No, se los juro, yo lo sé por mi hermano, pero él no tiene nada que ver. Él es una persona decente, humilde. Tan decente que trabaja con la esposa de un narcotraficante. Qué decente. Por favor, ya les dije todo, déjenme ir. No, señorita. No, aquí no se hacen las cosas cuando usted quiera, sino cuando nosotros lo digamos. ¿Oíste? Así que relájese. El rancho va a estar tan contento con la información. El Ismael y la Diana aliándose con la esposa del Chema. Me siento impotente al escuchar las historias de estas mujeres.
Por más terapia y consejos que yo les pueda dar, al final no pasa nada. No sirve de nada. Si denuncian, cuando esos desgraciados salen de la cárcel, a veces les va peor. Algunos incluso desaparecen. ¿Cuántas veces lo has hecho? Solo esa. No me dedico a eso, Santiago. No soy ninguna justiciera anónima. Yo lo sé. Lo hiciste porque sentiste que podías hacerlo, porque tienes el entrenamiento, por tu manera de ser y porque creíste que podías ponerte en riesgo. Tenía que ayudar a esa mujer a salvar a su hija. Es que es terrible la cantidad de mujeres que desaparecen en este país. Y piensa en las madres, ellas también me buscan. Imagínate lo que se debe sentir vivir sin saber qué le pasó a tu hija. Una pesadilla. Perdóname, tengo que contestar. Dame un segundo. ¿Qué quieres? Me ayudaste a salir de la cárcel. Y me pediste que me echara los Casillas, y es lo que estoy haciendo. Pero si te tengo que marcar, te voy a marcar. Porque tengo algo importante que decirte. No te marco para hablar de la novela o del chisme. A ver. Te puse uno de mis mejores agentes. Cualquier cosa que tengas que decirme, puedes mandármela a decir con él. Justamente. Encontré algo que te puede interesar. A ver. Deja de darle vueltas y habla, porque me tengo que ir. Ismael Casillas se unió con los Chemitas. ¿Qué? Así como lo escuchas. Y los dos se unieron contra mí. O sea que contra ti. ¿Cómo lo supiste? Yo también tengo gente infiltrada. O sea que los Casillas no nada más tienen los aguacates, sino que también son parte de la violencia en Culiacán. Así mero. Ellos son los que están armando todo el borlote. Y ahí es donde te necesitamos, general. Señor, miren los chamas aquí atrás. Ahí está la troca. ¡Vámonos! Hasta pensé que ibas a terminar mejor con tu Horacio ese, prima. Pues no, ya ves que no. Mira, primo, si quieres vete tú para el rancho y yo te alcanzo al rato. Me voy a quedar con uno de estos. ¿Qué al rato ni qué al rato? ¿Por qué al rato? ¿Qué pasó qué? Traigo unos pendientes. ¿Así pendientes? Nada de pendientes, habla. Aguanta. De Elizabeth. ¿Qué pasó, socia? ¿Todo bien o qué? Ismael, las malas noticias hay que darlas de golpe. Así que agárrate. A ver, pues desembucha, ¿no hay pedo? No puede ser, reina. Que la frega. Gracias por la información, ¿eh? Simón, nos vemos en la noche. ¿Qué pasó? La hermana del Paquito. ¿Qué fue con la hermana del Paquito? Pasa que la regaste, primita. En lanzarte para su casa, querer hacer tu dominguito familiar. Ahora el escuincle llamó a la gente del gancho. Les dio información sobre ti y sobre el mentado volante ese. ¿Cómo? La secuestraron, prima. ¿La morra me vendió? ¿Sabes qué es lo peor de todo, prima? Que si ya lo sabe el gancho, nuestro amigo el general también debe saberlo. ¿Y qué andas haciendo en Culiacán ahora que está tan peligroso? ¿Planeas quedarte a vivir aquí o solo vienes de visita?